Bien, a continuación vamos a formalizar los conceptos de los que hemos venido hablando de datos funcionales. Vamos a hablar de la variable aleatoria funcional y vamos a hablar de la variable aleatoria espacial funcional, que entonces ya sería lo que conocemos como un campo aleatorio espacial funcional. Bien, empezamos con xi de t, que está definida sobre algún conjunto t. Esta función xi de t es la función que estamos pensando por lo pronto, que es, por ejemplo, esta curva, digamos, la curva de temperatura para un tiempo t, y aquí en el eje vertical va la temperatura en grados centígrados, de la cual tenemos muchos datos, y vamos a construir a partir de esos datos esta curva, y esta curva resultante va a ser el dato. Entonces, a esto es a lo que le llamamos una variable aleatoria funcional. Recuerden que este t podría ser una ubicación espacial o podría ser alguna otra algún otro conjunto sobre el cual se esté desarrollando que sea continuo. La variable en este caso la estamos graficando en el eje vertical, pero podría no ser una curva, sino podría ser algo más general como una imagen. Si es una imagen, entonces ahí tendríamos variación tanto en este eje como en este eje, y la variable se estaría realizando sobre toda la superficie. Nosotros tendríamos de esa superficie algunos puntos y después entonces suavizaríamos para obtener toda la superficie continua. Eso también sería un dato funcional. Entonces este conjunto T no se limita específicamente a algún intervalo en el eje real, sino que realmente T es cualquier subconjunto de RD. Ahora, que tenga sentido, que haya sido analizable, que tenga aplicación estadística hasta el momento, pues se ha visto para curvas y para superficies, pero la teoría funciona para cualquier hipervolumen. Bien, entonces ahora además, para poder hacer el análisis estadístico, hablar de varianzas y covarianzas, se va a suponer que todas estas observaciones son cuadrado integrables. Entonces eso nos va a permitir hablar de primeros y segundos momentos por lo menos. Ahora entonces vamos a ver que cada uno de los individuos pues tiene su propia función. Como siempre, lo que nosotros tenemos es un conjunto de individuos, y ese conjunto de individuos a cada uno tiene la realización de su variable. Entonces, si fueran n niños con el color de ojos como variable, pues entonces el primer niño tendría ojos cafés, el segundo ojos negros, y así sucesivamente. Ahora, como son funciones, por ejemplo, la curva de crecimiento de los niños, pues cada niño tendrá su respectiva curva de crecimiento, así que tendremos n datos, pensando en que cada dato es una función y varían de 1 a n el número de individuos. Entonces, cada uno de ellos, por supuesto que es una variable aleatoria, ellos inicialmente se van a suponer idénticamente distribuidos, y pues como siempre se empieza la estadística, en toda la primera parte se suele suponer independencia. Ahí se empieza entonces a definir lo natural para un conjunto estadístico, como la media, o se empieza a definir la varianza, la covarianza. Entonces nosotros podemos pensar en que si tenemos la variable aleatoria funcional y tenemos unas observaciones xi1 de t hasta xn de t, pues es un conjunto de datos que se puede pensar, digamos, de la manera usual, aunque evidentemente si yo los quiero visualizar, pues lo que voy a tener es una curva de estas para cada individuo. Entonces voy a tener n curvas, pero yo puedo pensar en la curva media. Entonces yo puedo pensar en que puedo hacer el promedio de esa curva. Entonces esa curva media me dará, por ejemplo, la curva media de crecimientos de los niños. Entonces yo puedo definir ahí la media de la variable funcional, y la media de la variable funcional entonces va a ser igual a la sumatoria con i variando de 1 hasta n de xi sub i de t
dividido entre n, o sea que es la media usual de un conjunto de datos. Evidentemente el resultado, la media, es también una función. Es del mismo tipo de dato funcional que estamos trabajando. Si yo aquí tuviera escalares, el promedio de escalares me daría un escalar. Para la varianza, entonces ocurre algo similar y entonces yo también puedo definir la varianza de la variable chi, que también será una función, y la puedo definir como la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de chi sub i de t menos la media al cuadrado, y eso lo puedo dividir por n o por n menos 1. Aquí también podría pensar en si necesito o no hacer la corrección quitándole entonces un grado de libertad que se pierde al hacer la estimación de la media. Digamos que entonces todas estas generalizaciones se ven muy naturales, y fíjense que es que tiene sentido, porque si yo tengo aquí la media y ahora pienso en la varianza, pues entonces, claro, es como pensar que efectivamente esta función media, pues es obviamente de nuevo una variable aleatoria, y por lo tanto también tendrá su nivel de incertidumbre. Entonces es como pensar que yo calculo la varianza y podría, por ejemplo, seguir pensando más allá. Y es que yo puedo pensar entonces, si antes yo calculaba una media y yo le hacía su intervalo de confianza, entonces acá si yo tengo una media que es una función y tengo la función de la varianza, entonces si yo la sumo y la resto una cantidad, pues yo voy a obtener una banda de confianza para la media. Entonces, conceptualmente, fíjense que es algo muy natural pensar en generalizar, en pasar del escalar al funcional, porque los conceptos se siguen manteniendo: la curva media, la varianza de esa curva media, que en general, claro, será la varianza estimada de la curva media, y yo podría pensar entonces en las bandas de confianza, siguiendo como con la generalización. Sin embargo, una aclaración importante aquí es que las bandas de confianza, una cosa es hacer la banda de confianza para toda la función, y otra cosa es pensar en la banda de confianza que se obtendría suavizando el intervalo de confianza punto a punto. Eso tenemos que diferenciarlo, porque pues en los datos funcionales, como son objetos que no manejamos a diario, se suele mucho, con muchísima frecuencia, utilizar el dato en cada tiempo t o en cada lugar s, según sea lo que varíe aquí el eje horizontal, y hacer el cálculo que interese en cada tiempo t y después suavizarlo. Entonces, en ese caso yo podría pensar en tener unos puntos acá, de pronto tener sus intervalos de confianza, después suavizarlos, y entonces pensar que eso me va a servir como una banda de confianza para la media, y esto no es cierto, porque entonces en cada punto se puede estar cumpliendo una cobertura de acuerdo al nivel de confianza preestablecido, pero eso no significa que en toda la banda se va a cumplir. Eso tiene, de hecho, el problema no está completamente solucionado, y eso pues tiene muchísimo trabajo aún por desarrollar. Entonces, la media y la varianza, y si uno sigue pensando en esa línea, uno diría, bueno, entonces ahí vienen la mediana, vienen los percentiles, y entonces, bueno, ahí eso ya se ha generalizado con lo que son las medidas de profundidad, que recuerden que aquí en los datos funcionales no es algo tan directo hablar de la mediana o de los cuartiles, porque cuando yo hablo de la mediana o de los percentiles en general en los datos escalares, yo supongo hacer un orden. Y entonces acá está el primer dato y el que sigue y el que sigue. Entonces yo puedo fácilmente llegar del X mínimo al X máximo, y después entonces simplemente me ubico en el porcentaje requerido. Pero ahora lo que tenemos son funciones. Entonces el dato 1 puede ser este,
y el dato 2 entonces puede ser este, y el dato 3 puede ser este, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no hay una manera de organizarlos perfectamente, porque por ejemplo en este intervalo el menor es el amarillo y luego sigue el rosado y el rojo y el azul, pero si yo tomo este intervalo ya los órdenes se han cambiado completamente. Entonces, bueno, no tenemos acá el tiempo de profundizar en esto, pero les sugiero que esto es algo muy útil. Por favor, lean los boxplot funcionales y en general las medidas de profundidad. Estas medidas de profundidad, péguenle una revisada tanto para los datos escalares como para los datos funcionales y lo podemos comentar posteriormente. Es una teoría sencilla pero supremamente útil. Con esto es que ya podemos empezar a pensar en datos funcionales atípicos y entonces podemos pensar en que a pesar de que no existe un orden determinado, yo puedo hablar de la mediana y en esa medida entonces igual que en el caso escalar va a haber una alternativa a la media para hacer la estimación. Pero bueno, como acá digamos lo que nos interesa pues es tratar de llegar a los datos espaciales funcionales, entonces se los recomiendo como lectura. Bien, entonces aquí hasta el momento tenemos una sola variable aleatoria y esa variable aleatoria entonces la estamos llamando xi de t. Ya hemos hablado, digamos, de sus estadísticos más comunes como son la media y la varianza, pero aquí vale la pena nombrar que por ejemplo en este caso podríamos pensar en la covarianza de la variable xi. Entonces queda como algo un poco extraño pensar en la covarianza cuando solo tenemos una variable aleatoria. Pues entonces fíjense que como nosotros tenemos una variable aleatoria, pero esa variable aleatoria está en un espacio infinito dimensional, yo podría pensar en la covarianza de esa función a su interior, digamos, en el recorrido, en dos puntos en el tiempo cualquiera. Entonces, esto es algo que se puede equiparar con lo que pasa cuando estamos pensando en un proceso espacial o temporalmente autocorrelacionado. Fíjense que estamos pensando, por ejemplo, en la calidad del aire, cómo se relaciona en dos lugares. Entonces ahí estamos pensando en autocorrelación espacial. Pues bien, en los datos funcionales, en virtud de que tenemos tantísimos, son infinitos puntos en el tiempo, que podría ser en el espacio, pero el lenguaje que se suele usar es tiempo para generalizar, entonces podríamos pensar en esta covarianza en un par de tiempos cualquiera. Si yo lo pienso específicamente en el tiempo 1 y el tiempo 2, entonces yo puedo definirla similarmente a cómo se define la covarianza para escalares, solamente que ahora voy a tener para un dato, dejémoslo así, un dato genérico, X de T1 menos X barra de T, X de T2 menos X barra de T2, y esto dividido por n o por n menos 1 si se quisiera hacer la corrección. Entonces fíjense que acá ya lo que tenemos es específicamente la covarianza de esa variable en dos tiempos diferentes. Y eso entonces lo tendríamos que hacer recorriendo t en t para los dos casos. O sea que de estos habría infinitas combinaciones. Entonces fíjense que estamos partiendo de un conjunto que tiene un t sub i, t sub j, y lo estamos mandando entonces a un valor numérico. Y entonces ese valor numérico me va a indicar qué pasa
en cada uno de los tiempos. Aquí me faltó uno, ¿qué pasa en cada uno de los pares de tiempos? Entonces, si yo me ubico en un tiempo uno, ¿qué pasa en el tiempo uno si yo me empiezo a mover en todo el resto de tiempos? Entonces, esto lo estamos mandando a algún escalar C. Entonces, fíjense que aquí conseguiríamos una superficie de covarianza. Y entonces, si se quisiera hacer más estricto con el lenguaje, otra vez hablaríamos de una superficie de autocovarianza. Entonces, esta es una covarianza al interior de la curva. Si queremos especificarlo más, podemos ver que esto sería para un dato particular y por lo tanto, entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, quiero generalizar y quiero hacer esto cambiando el dato I con el dato J y en tiempos diferentes, entonces a eso lo llamaríamos la covarianza cruzada. Pero bueno, aún nos faltan algunos elementos para hablar de covarianza cruzada, solamente para que nos quede ahí la idea. Entonces así se generaría una superficie de autocovarianza en un dato funcional. Ahora, pues si yo quiero, puedo continuar en esa misma línea y si ya hice la varianza y ya hice covarianza, pues evidentemente entonces si yo hago una unión de estas dos varianzas y covarianzas de estos dos elementos, entonces voy a llegar a la correlación. Y entonces ahí estaría hablando de que la correlación también sería una especie de autocorrelación entre T1 y T2, pues será la covarianza dividido la desviación estándar según el lenguaje que para nosotros es común. Y entonces aquí estoy hablando de lo que sería la correlación para un dato funcional. Y entonces a partir de esto ya uno ve que no es algo tan diferente, porque si nosotros hemos pensado, por ejemplo, trayendo estas ideas a nuestro proceso espacial, y si nosotros pensamos que aquí hemos puesto lugar 1 y lugar 2, lo único es que aquí en el caso espacial nosotros estamos suponiendo estacionariedad de segundo orden, estamos suponiendo varianza constante y finita. Entonces realmente no es algo tan diferente. Entonces fíjense que esa superficie espacial que nosotros estamos manejando, esta superficie espacial realmente tiene esa característica de ser continua. Solamente que ahora estamos pensando desde mucho más arriba, estamos pensando en un marco teórico completamente general que permitiría pensar en curvas, que permitiría pensar en superficies y que permitiría pensar en general en cualquier hipervolumen. Por lo pronto, entonces aquí estamos pensando en curvas. Después uno podría pasarse a las superficies de datos funcionales, donde el dato ya no es una curva, sino en general una superficie, pensando en los modelos lineales generalizados aditivos, que sería es otro marco teórico, pero en el fondo es lo mismo que hacer suavizamiento. Entonces, eso es algo que son términos que están muy de moda, pero si uno ve el trasfondo, lo que hay ahí son métodos de suavizamiento. Entonces, es importante mirar que aquí podemos tener muchas dimensiones simultáneamente. O sea, acá yo tengo esta curva que tiene recorrido en el tiempo, pero al mismo tiempo yo podría pensar en otra curva que también tiene recorrido en el tiempo. Entonces ahí es cuando empiezo a armar mi conjunto de datos y ahora esas curvas podrían estar en diferentes lugares, por ejemplo. Entonces esto sería el dibujo de una ciudad, por ejemplo, digamos que esta es una ciudad X, y cada uno de estos es una curva de temperatura en ese lugar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es apenas la correlación que hay al interior de esta función, al interior de una. Entonces, yo podría poner aquí y, al interior de una función. Entonces, de estas, yo tengo tantas como funciones allá.
porque ahí estoy cruzando al interior de cada función todos sus puntos. Me faltaría, que sería la covarianza cruzada, entre esta y esta, entre esta y esta, todos los posibles pares, ¿cómo funcionaría? Entonces, ahí es donde hablamos de la diferencia entre correlación y o covarianza, una sola, la variable con ella misma, y correlación o covarianza cruzada, que es cuando empecemos a hacerla entre diferentes variables. Bueno, esto es apenas pues como un abrebocas a lo que sería un proceso espacial funcional que ya vamos a definir más formalmente. Entonces, para cerrar esta parte, digamos, porque los datos funcionales son una teoría completamente amplia, entonces vemos que la generalización de la estadística debe empezar desde lo más sencillo hasta lo que sea más complejo, más elaborado. Entonces aquí